Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué alegría reencontrarnos con ustedes, que están siempre al pie del cañón, con los ojos atentos y el corazón dispuesto a vibrar con cada giro de las historias que tanto nos fascinan. Hoy traemos un tema que nos tiene a todos hablando, suspirando y revisando cada pista con lupa. Sí, vamos a poner bajo la lupa lo que muchos nos han preguntado sin parar. Cuando parecía que el silencio sería la nota dominante, surge un murmullo cada vez más claro. ¿Es posible que el amor vuelva a florecer? ¿Es real esa confirmación que algunos ya dan por hecha? Acompáñennos porque vienen minutos de análisis, emoción y ese cosquilleo que solo una posible reconciliación puede provocar. Y antes de arrancar, un recordatorio cariñoso: si aún no lo han hecho, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Es gratis, nos apoya muchísimo, y garantiza que no se pierdan nada de lo que más les apasiona. Vayamos al grano. La gran duda que ha encendido a las redes es si el corazón de Mert Ramazan Demir volvió a latir al mismo ritmo que el de Afra Saraoğlu. Para quienes andaban algo desconectados, Mert y Afra han inspirado durante mucho tiempo un cariño inmenso y una curiosidad inagotable entre sus seguidores. Su química, sus momentos compartidos frente y fuera de cámara, y hasta sus silencios han sido tema de conversación. Cada mirada cómplice, cada gesto, cada coincidencia, ha ido formando un rompecabezas que miles intentan armar a diario. Y como sucede con las parejas que conquistan, cada pequeña señal se interpreta como un faro que apunta al mismo destino: el regreso de un amor que parecía haberse puesto en pausa pero nunca haberse extinguido del todo. Recordemos, porque el pasado es la llave que explica el presente. Hubo una etapa en la que sus apariciones juntos se volvían virales con una facilidad pasmosa. Fotos que respiraban complicidad, entrevistas donde el brillo en los ojos decía más que cualquier declaración, eventos en los que el público no podía apartar la vista porque el ambiente se llenaba de una chispa innegable. Más tarde, como suele suceder cuando la vida profesional aprieta y los calendarios no dan tregua, llegó la distancia. Proyectos individuales, tiempos diferentes, prioridades que cambian con el vértigo de una carrera en pleno ascenso. Y con esa distancia llegaron las dudas, las conjeturas, las interpretaciones cruzadas. El murmullo de las redes se volvió un coro de preguntas: ¿se acabó la magia, o solo necesitaba respirar? En medio de ese compás de espera, el público, que los adora con una fidelidad casi poética, se convirtió en detective. No hubo detalle que no se examinara, desde el reflejo de un espejo en una selfie hasta la coincidencia de un paisaje en una historia efímera. Y en las últimas semanas, ese olfato colectivo empezó a percibir fragancias familiares. ¿Casualidades? ¿Guiños? ¿Señales? Lo cierto es que la suma de pequeñas cosas ha levantado más de una ceja. Un like a destiempo que rescata una foto antigua. Un comentario breve en la publicación de un amigo en común. Dos historias publicadas con minutos de diferencia, con una paleta de colores sorprendentemente similar, como si un hilo invisible las conectara. Puede ser juego de percepciones, sí, pero cuando se trata de Mert y Afra, hasta la coincidencia más inocente adquiere peso propio. Hablemos de esos instantes que han hecho vibrar a la comunidad. Dicen que un corazón atento escucha incluso lo que no se pronuncia. Una entrevista en la que Mert, sin perder su discreción, dejó escapar una sonrisa que pareció responder a algo más que a la pregunta del periodista. Una aparición de Afra, elegante y luminosa, donde un gesto fugaz frente a la cámara, casi imperceptible, pareció un saludo en clave a quien sabe mirar. Y luego, la rumorología de pasillo. Miradas que se cruzan en un evento, un hola que se acompaña de una cercanía que no necesita explicaciones, la coreografía natural de dos personas que saben moverse juntas incluso en el torbellino de los flashes. Las redes, como siempre, se han vuelto el escenario del gran rompecabezas. Un seguidor detecta que Mert reacciona a una publicación con una canción que, casualmente, Afra había recomendado semanas atrás. Otro repara en que ambos comparten una frase sobre segundas oportunidades, cada uno con su estilo, sin etiquetas ni menciones, pero con una resonancia que parece hecha a medida. Y claro, se enciende el debate: ¿están sentando las bases de un regreso? ¿Nos están contando algo en su idioma, ese que mezcla arte, tiempo y complicidad? El eco ha llegado hasta aquí. Ustedes, nuestra comunidad, nos han escrito con una avalancha de mensajes, con ojos de halcón y corazón expuesto, pidiéndonos que pongamos orden en el torbellino de pistas.
Hay quienes ven en todo esto una secuencia coherente hacia la reconciliación, y quienes piden cautela, recordando que la vida real no siempre se acomoda a las expectativas del público. Pero a medida que pasan los días, las señales se van acumulando con un pulso que suena a reencuentro. Se percibe un tono dulce en las interacciones, una familiaridad que había quedado en pausa, un lenguaje compartido que reaparece con naturalidad. Como si se hubieran limpiado los cristales del pasado para volver a mirarse sin empaños. Y no se trata solo de ilusión colectiva. Las historias que forman a las personas son más complejas y más sabias que un titular. Hay amores que necesitan distancia para reconocerse. Hay carreras que obligan a poner el corazón en segundo plano hasta que vuelve a empujar. Hay silencios que no enfrían, sino que maduran. Quizá Mert y Afra han encontrado un ritmo nuevo, una forma más serena de estar que respete sus sueños y los equilibre con sus afectos. Tal vez encontraron el valor de decirse lo que antes no sabían, de escucharse con paciencia, de entender que lo importante no es que todo sea perfecto, sino que sea verdadero. Por supuesto, el sentido común nos pide prudencia. Hasta que no haya una declaración, todos son indicios. Y aún así los indicios cuentan una historia cuando se repiten con la constancia de un latido. No es la primera vez que la confirmación llega a cuentagotas, o que nunca llega de manera formal aunque la evidencia se vuelva un abrazo a la vista de todos. Lo esencial está en lo que transmiten. Esa sensación cálida que se filtra cuando comparten un espacio, esa serenidad que deja la cercanía bien llevada, esa chispa que aparece incluso cuando juegan a disimularla. Lo que nadie puede discutir es la química. La cámara adora lo que sucede cuando Mert y Afra coinciden, y el público lo intuye incluso fuera del set. Hay algo en la manera en que respiran el mismo aire, en cómo se acomodan el uno al ritmo del otro, que vuelve imposible apartar la mirada. Y cada vez que el rumor crece, la energía de su dupla se multiplica, los fans se organizan, comparten recortes, comparan horarios, conectan puntos. Se crea una especie de consenso emocional que reconoce los códigos de una relación que, si no ha regresado oficialmente, seguramente ha decidido darle una oportunidad a la ternura. Ahora bien, también debemos recordar que ambos son artistas en plena ebullición. Los proyectos no se detienen, las agendas aprietan, las expectativas pesan. Tal vez por eso las señales son suaves y los pasos medidos. No hace falta precipitarse cuando se ha aprendido que las cosas buenas florecen cuando encuentran la estación correcta. Lo lindo, lo que conmueve, es sentir que la cercanía volvió a ser posible. Que cada uno ha crecido y puede mirar al otro con la calma de quien ya se reconoce en el espejo de sus propias luces y sombras. En este punto muchos ya se animan a afirmarlo, está pasando. Esa palabra tan buscada, esa confirmación que tantos reclamaban, ha empezado a tomar forma. Tal vez no haya un titular rotundo aún, tal vez no exista un post conjunto con la foto que incendie los timelines. Pero ¿cuántas veces el corazón nos dio la noticia antes que cualquier comunicado? Si observamos la línea del tiempo, el trazo se ha vuelto más firme, menos frialdad, más puentes, menos distancia, más guiños, menos ruido, más sintonía. Una tendencia clara hacia la reconciliación, o al menos hacia una apertura afectiva que a estas alturas late como promesa. Y ustedes que han seguido cada capítulo lo saben, aquí no hablamos de un simple rumor pasajero, sino de un relato compartido que nos acompaña desde hace meses. Cuando la audiencia conecta con una pareja, la acompaña en los altos y bajos, celebra sus risas y también resguarda sus silencios. Por eso esta posible vuelta no es solo el retorno de dos personas. Es la confirmación de que el cariño que sembraron sigue floreciendo en quienes han creído en ellos desde el primer día. Si el amor se alimenta de recuerdos, entonces el de Mert y Afra tiene reservas para rato. Pero también seamos justos con la realidad, los rumores son rumores hasta que la propia pareja quiera dar el paso de nombrarlo. Mientras tanto, observar no es presionar, analizar no es invadir. Es sostener la curiosidad con respeto, desear lo mejor sin exigir escenas públicas, comprender que para que algo sea bello y duradero, necesita espacio para crecer sin ruidos. La buena noticia es que aun en medio del misterio, la historia vibra con un optimismo contagioso. Hay una actitud distinta, una delicadeza nueva en el modo en que se aproximan, y esa es la clase de huella que deja el aprendizaje cuando el tiempo ha hecho su trabajo. Así que sí, si me piden un resumen, aquí va mi verdad con el pulso acelerado, está pasando.
Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu están de vuelta en esa zona tibia donde el cariño se acomoda y empieza a tomar forma, donde la confianza vuelve a estirarse como un gato al sol. Tal vez hoy no tengamos un sí con todas las letras y un sello público, pero las señales son tan insistentes como hermosas. Un renacimiento en cámara lenta, un prólogo dulce para una segunda temporada que muchos esperan desde hace tiempo. La comunidad se divide entre la ilusión y la cautela, sí, pero la balanza se inclina hacia la idea de que algo precioso está germinando otra vez. Nosotros, desde Escándalos de Series Turcas, estaremos atentos a cada novedad, a cada palabra sutil, a cada gesto que ayude a entender la melodía que están componiendo. Si aparece una foto que lo diga todo, aquí la celebraremos. Si deciden seguir andando con pasos de puntillas, aquí respetaremos el ritmo. Lo cierto es que esta historia no ha dejado de latir ni un segundo y por lo que vemos, está lista para volver a sonar con fuerza. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por estar del otro lado con tanta pasión. Este canal existe gracias a ustedes, a sus comentarios, a su exigencia cariñosa, a la energía con la que comparten nuestras publicaciones. Queremos leerlos. ¿Creen que Mert y Afra han decidido darse otra oportunidad? ¿Notaron pistas que no hayamos mencionado? Cuéntenos todo en los comentarios, que los estamos leyendo y respondiendo. Y si este viaje por los indicios, los silencios y las sonrisas les gustó, dejen su like, compartan este vídeo con esa amiga o amigo que enloquece con esta pareja y por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita para no perderse los próximos capítulos de esta y otras historias que nos tienen con el corazón en la mano. Gracias por su tiempo, por su sensibilidad y por acompañarnos en cada análisis. La historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu sigue escribiéndose, y nosotros seguiremos aquí, listos para contárselas con la emoción de siempre, con el respeto que merecen, y con la ilusión intacta de que cuando el amor encuentra el camino, nada lo detiene. Nos vemos muy pronto con más señales, más argumentos y ojalá, con esa foto, ese gesto, ese guiño inconfundible que confirmará lo que el corazón ya sabe. Que la chispa volvió a prender y está iluminando de nuevo el escenario donde ellos, juntos, siempre brillan un poco más.